Un mensaje inesperado al magnate se vuelve increíble. 5 autos negros rodean su casa en minutos. Era una mañana más en la vida de Eduardo, un magnate de la tecnología que, desde su lujosa mansión en la Ciudad de México, observaba cómo el sol se reflejaba en la modernidad de su imperio. Mientras revisaba correos en su oficina ultramoderna, un aviso le llamó la atención. Un mensaje de su hermana Rosa, quien, desde el antiguo barrio que él había dejado atrás, le pedía ayuda con un problema familiar apremiante, pero, ensimismado en su mundo de éxito y soledad, optó por ignorarlo. Para Eduardo, cada día era una nueva meta, un nuevo proyecto. Sin embargo, en el fondo, una vacuidad empezaba a crecer, una sensación de desconexión con lo que realmente podía importarle. Un par de días después, como si la realidad hubiera decidido desnudarse ante él, la tranquilidad de su hogar se vio interrumpida por el ruido de 5 autos negros que se detuvieron abruptamente frente a su casa. Los murmullos de sus vecinos comenzaron a resonar, y una sensación de inquietud invadió el aire. Eduardo se asomó a la ventana y vio a un grupo de vigilantes descender de los vehículos. La seriedad en sus rostros contrastaba con las comodidades que él había acumulado a lo largo de los años. Se acercaron a la puerta y Eduardo sintió su estómago retorcerse. Estos desconocidos eran habitantes de su antiguo barrio, defensores de su hogar ancestral. Uno de ellos, un hombre de estatura media y mirada decidida, se adelantó y le explicó que un desarrollador quería demoler la antigua finca familiar para levantar un complejo de lujo. Aquella noticia resonó en el corazón de Eduardo, golpeando su conciencia adormecida. La herencia, lo que había sido el hogar de su infancia, estaba en la cuerda floja. Pero, ¿realmente le importaba? La duda comenzó a carcomer su interior. Mientras el hombre continuaba hablando, las palabras fluyeron como un torrente, describiendo la injusticia que su familia y la comunidad enfrentarían. Eduardo sintió que un peso se asentaba sobre sus hombros. ¿Acaso había pasado por alto todo esto mientras se acomodaba en su burbuja de éxito? Se preguntó si debería abandonar sus proyectos, su vida actual, para ayudar a aquellos que alguna vez fueron su todo. La angustia creció entre sus pensamientos. La ambición lo había llevado lejos. Pero, ¿a qué costo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión de la indecisión lo aprisionaba. Eduardo se encontró en un cruce. El eco de risas infantiles en el patio de su infancia resonaban en su mente, y el rostro de Rosa se dibujaba ante él como un faro en la oscuridad. Todo en lo que había trabajado parecía esfumarse, y la lucha interna crecía. Las imágenes de su pasado se mezclaban con su presente. Frustrado, se ahogaba en un mar de cuestionamientos. ¿Sería capaz de reconectar con sus raíces? ¿Se atrevería a enfrentar sus propios miedos, su egoísmo? Mientras la tensión se intensificaba, Eduardo sabía que el reloj avanzaba. Cada minuto que pasaba sin actuar le recordaba que la lucha no era solo por el legado familiar, sino por su propia redención. La pregunta que lo atormentaba
más viva que nunca, se posaba en su mente. ¿Podría realmente volver a ser el hombre que fue? ¿O la soledad del éxito lo consumiría por completo? La angustia se apoderaba de él y la decisión se tornaba inevitable. La presión en el pecho de Eduardo aumentaba en un crescendo casi insoportable. La realidad de su dilema chocaba sin compasión con la burbuja de éxito en la que había estado viviendo, transcurriendo en un constante desfile de reuniones, innovaciones y transacciones. Por primera vez en años, sentía la inquietante chispa de la vulnerabilidad reavivarse en su interior. La imagen de su infancia y la calidez de esos recuerdos contrastaban con la frialdad de su actual mundo corporativo. Con un esfuerzo consciente, se incorporó de su silla ergonómica. Su primera reacción fue la de rechazar a ese grupo, pensar que la vida había seguido adelante y que ya no tenía ataduras con aquel lugar. Pero las palabras del hombre resonaban en su mente, interrumpiendo su habitual indiferencia. En medio de una avalancha de pensamientos, una resolución creció. Tal vez no pudiera salvarlo todo, pero podría intentarlo, posicionarse en el campo de batalla y enfrentar el monstruo que amenazaba su historia familiar. Eduardo bajó por la escalera con determinación, cada peldaño representando un paso hacia una nueva versión de sí mismo, una que no aceptaría el status quo sin luchar. Abrió la puerta mientras el grupo lo observaba, algunos con ansiedad y otros con desconfianza. Frontalmente se encontró con la mirada del hombre decidido que había hablado antes. En ese instante, Eduardo decidió que no solo debía escuchar, sino que también debía actuar. El hombre, identificado como Jaime, comenzó a detallar las implicaciones legales que tenían. Explicó cómo el desarrollador había comenzado a usar métodos turbios para adquirir las propiedades de los habitantes del barrio. Las imágenes de las casas derribadas y de la desolación infantil que se producía allí hicieron eco de su propia historia. La presión por salvar ese lugar se convirtió en un compromiso personal. Sin saber aún cómo, Eduardo hizo un receso mental y empezó a pensar en sus habilidades, en la forma en que había construido su fortuna. La tecnología era su fortaleza, un campo donde los números y las estrategias le habían hecho un maestro. Podía convertir esas herramientas al servicio de una causa que parecía tan distante de sus negocios. Una idea comenzó a fraguarse en su mente. La respuesta no era simple, pero sabía que podía desarrollar un plan, crear una plataforma que visibilizara la lucha de su barrio, recogiendo fondos y concienciando a la gente sobre la historia que estaba en caída libre. Mientras charlaban, la conversación se convirtió en una lluvia de ideas. Su mente se encendió con nuevas posibilidades, y con cada palabra una chispa de propósito se encendía dentro de él. Eduardo nunca había sentido la adrenalina de trabajar por algo más grande que él mismo. Las palabras de Jaime salpicaban pasión y necesidad, y en ellas Eduardo empezó a encontrar un sentido. No solo era un magnate, podía ser un activista, un líder, un hermano que no había estado presente. Sin embargo, en medio de su efervescencia, había una sombra que no podía ignorar. Esa parte de su vida, ese éxito que había construido, también traía desafíos anidados. Su empresa, siempre en la búsqueda de ganancias, podría no ver con buenos ojos las distracciones. Además, sus socios y accionistas seguramente no entenderían su nuevo camino. La lucha interna se intensificó, y Eduardo se preguntó
sí alguien podría oponerse a su visión de reconexión. Mientras medía cada nuevo plan que se tejía ante él, comprendió que la decisión de seguir adelante no sería fácil. Habría costos que pagar y sacrificios que hacer, y la aceptación de las consecuencias de sus acciones cargaba un peso insostenible. Sin embargo, un hilo de determinación comenzaba a tejerse en su ser. El eco de risas, su familia, su legado y su historia aguardaban fuera de su mansión, y Eduardo sabía que el momento de enfrentar sus miedos se acercaba. Por primera vez en años, las sombras de su egoísmo comenzaban a despejarse, revelando una nueva perspectiva en el horizonte. Pero, ¿sería capaz de construir algo que desafiara su vida de confort? La verdadera batalla comenzaba a gestarse, y los dos mundos de su vida se aproximaban. La nueva imagen de Eduardo se formaba ante él, pero no podía evitar sentir que la confrontación con su legado familiar y su ambición personal estaba a punto de estallar. Una decisión se avecinaba, un paso definitivo que podría cambiar no solo el rumbo de su vida, sino también el de aquellos que compartían su historia. La pregunta ahora era, ¿cómo equilibrar su futuro en el mundo de las grandes ligas con sus raíces olvidadas? La mente de Eduardo zumbaba con el eco de las posibilidades mientras caminaba hacia su oficina. La idea de usar su plataforma para ayudar a su antiguo barrio crecía en él, pero también lo hacía la ansiedad. La imagen de su vida corporativa, donde cada decisión era calculada y cada paso estaba diseñado para maximizar las ganancias, se confrontaba con esta nueva realidad que parecía tan caótica y desbordante de emociones. Al ingresar a su despacho, ya rodeado de los últimos reportes financieros y gráficos de tendencias, sintió un frío determinante. Su asistente, Clara, lo miró con curiosidad. Ella había trabajado a su lado durante años, dándole una perspectiva crucial sobre las decisiones comerciales. ¿Cómo le explicaría su cambio de rumbo? Eduardo, necesitas revisar los informes, dijo ella, intentando captar su atención. Clara, tengo que hablar contigo, respondió, su voz cargada de una decisión que sorprendió incluso a él. La conversación fluyó, y aunque al principio fue titubeante, Eduardo encontró la valentía de abrir su corazón. Le habló sobre Jaime, los planes que estaban tomando forma, y cómo quería reconectar con sus raíces. La sorpresa se transformó en preocupación en el rostro de Clara. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Tu empresa está en su mejor momento. Esta es una distracción peligrosa, y no todos entenderán. La respuesta se deslizó por la superficie de sus pensamientos. Una pequeña Diana que alcanzaba su autocuidado. Estaba al borde de una aventura personal, pero la incertidumbre congelaba su esencia. Sé que tengo que enfrentar los riesgos, Clara, pero ¿y si a través de este compromiso encuentro algo más grande que yo mismo? Su voz vibró con fervor. Quiero que entiendas que esto no es solo un nuevo proyecto. Es mi pasado, es mi historia. El debate interno volvió a surgir. Ella lo miraba fijamente, evaluando cada palabra que trataba de anidar en la atmósfera. Había un vuelo de ideas y posibilidades que, aunque inspiradoras, lo llenaban de responsabilidad. Eduardo sabía que esto implicaría un cambio radical en su enfoque, y podría ser un motivo de fricción con sus socios. Tras la conversación, su mente giraba como un torbellino. Su legado, construido sobre la ambición de crecer y dominar el mundo de los negocios, se presentaba ahora como una cárcel dorada. Para ser verdaderamente libre, debía replantearse su imagen. Nadie le había enseñado a ser líder desde la vulnerabilidad.
La invención de un plan tomaba forma, y Eduardo comenzó a estructurarlo analíticamente. Semanas de análisis de datos sobre cómo las plataformas digitales podían alzar la voz de los olvidados. Comenzó a enlistar los pasos: construir una comunidad en línea, organizar diálogos como los de Jaime, atraer a patrocinadores dispuestos a invertir en su causa. Así, mientras esbozaba su propuesta, un mensaje imprevisto interrumpió sus pensamientos, iluminando su pantalla con el encabezado de un correo electrónico. La firma era de uno de sus socios más cercanos, Carlos, conocido por su ambición desmedida y su aversión a los fracasos. Eduardo lo abrió, su pulso acelerando conforme leía. «Necesitamos hablar. Hay una reunión de emergencia. Me han llegado rumores de que tu enfoque puede estar perjudicando la imagen de la empresa. No podemos permitir que personalices nuestros servicios. Esta es tu última oportunidad para pensar con claridad». Un sopor frío se deslizó por su espalda. Allí estaba, la sombra de una confrontación inminente. La defensa de su pasado comenzaba a chocar con su deseo de crear un futuro diferente. La decisión que había tomado se enfrentaba a una realidad despiadada. Cuando la puerta de su oficina se abrió, el rostro de Carlos apareció. Estaba acompañado por un grupo de hombres de negocios de poder, el tipo de presencia que exigía atención inmediata. Era imposible ignorar el futuro que se avecinaba, una tormenta que prometía cambios drásticos. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso de su compromiso personal presionando su pecho. «Eduardo, tenemos que hablar ahora». La voz de Carlos retumbó como el trueno en un cielo lleno de nubes oscuras. Eduardo sintió que el momento decisivo estaba cerca, una confrontación que marcaría su vida para siempre. ¿Podría defender su nueva misión ante un montaje que abogaba por su antiguo éxito? La verdadera batalla estaba comenzando, y él no podía evitar pensar que el camino hacia adelante requeriría algo más que ingenio y estrategia. Sería una prueba total de su carácter. La tensión en la sala aumentó cuando Carlos cerró la puerta tras de sí, creando un claustrofóbico silencio que se sentía casi palpable. La figura autoritaria de su socio irradiaba un aura de desafío que Eduardo no pudo ignorar. Sabía que este era un momento decisivo, un instante donde su vida profesional y su necesidad de conectar con su pasado debían enfrentarse. «Escucha, Eduardo», comenzó Carlos, su tono frío y calculador. «No estamos aquí para discutir tus deseos románticos de cambiar el mundo. Estamos aquí para proteger lo que hemos construido. Nuestra posición en el mercado es vulnerable y tus decisiones podrían costarnos millones». Eduardo tragó saliva, pero su determinación comenzaba a agitarse dentro de él. En lugar de permitir que el miedo se apoderara de su voz, eligió enfrentarlo. «Carlos, no se trata solo de dinero, se trata de dar voz a aquellos que han sido ignorados. He visto cómo la gente en mi barrio lucha, y siento que tengo la obligación de usar nuestra plataforma para algo más significativo». Esas palabras fluyeron como un torrente. La vulnerabilidad se estaba convirtiendo en su aliada. Los rostros en la sala se tornaron sombríos. Una profunda incomprensión ascendía en el aire. «¿Significativo?», replicó Carlos, con una risa despectiva que reverberaba en las paredes. «Lo único significativo aquí es la rentabilidad. Si sigues por este camino, serás el responsable de nuestra caída». Número tras número surgieron en su mente listas de gastos, análisis de pérdidas, proyecciones de ganancias. Pero a medida que ese cóctel de cifras resonaba en su cabeza, otra voz, más profunda y exigente, emergía de su interior.
¿Sería ese el legado que realmente deseaba? ¿Sería la historia que debía contar o dejaría que el miedo a un fracaso lo definiera? «No te preocupes por mí», respondió con mayor firmeza. «Ya he pensado en las consecuencias, pero te pido que consideres mis motivos y lo que realmente podemos lograr. No podemos seguir ignorando a la gente que nos necesita». Un murmullo entre los otros hombres de negocios intensificó la inquietud en la habitación. Algunos murmuraron sobre conflictos de interés, otros simplemente intercambiaron miradas de preocupación. La decisión de Eduardo había comenzado a ponerles incómodos, y eso era algo que él sabía que debía capitalizar. Si estás en lo cierto, podría ser un riesgo calculado que vale la pena correr, insinuó Eduardo, comenzando a hilar su argumento. La sociedad está cambiando, Carlos. Las marcas que no evolucionan quedan atrás, y creo que una identidad centrada en el ser humano podría impulsarnos a un nuevo nivel. Carlos frunció el ceño, y su incredulidad estaba a la vista. Nuevamente, el silencio se sumió en la sala antes de que su voz finalmente emergiera, férrea y desafiante. «Está bien, Eduardo. Voy a darte hasta el final del trimestre, pero si no veo resultados tangibles, no dudaré en tomar las acciones necesarias para proteger la empresa». Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Aunque había logrado tiempo, el reloj ya comenzaba a correr en su contra. La presión de demostrar que este camino valía la pena lo abría a un mundo de incertidumbres. Quedaba por ver cómo podría traducir su visión en un impacto real. La estrategia que había esbozado, antes solo una promesa, ahora se convertía en un imperativo. Una mezcla de adrenalina y terror se aferró a su pecho. Sabía que entraba en un terreno lleno de riesgos. Al salir de la reunión, Eduardo se sintió como un hombre suspendido entre dos mundos, el suyo, sólido pero restringido, y el de su pasado, vibrante y lleno de necesidades. Pero, ¿sería capaz de hacer que su sueño empresarial resonara en la vida real? La verdad se cocía a fuego lento en su mente. Justo cuando se disponía a tomar el camino hacia su oficina, vio un mensaje nuevo en su teléfono. La referencia era con respecto a un antiguo amigo que podría ser la clave para lanzar su iniciativa. Sin pensarlo, su pulso se aceleró. Quizás ese contacto era la chispa que necesitaba. Una decisión inminente lo aguardaba. Lo desconocido estaba a solo un clic de distancia. ¿Podría este reencuentro despuntar un nuevo rumbo en su historia? Eduardo se sentó en su oficina, el sonido del teclado resonando débilmente mientras las palabras en la pantalla parecían faltarles fuerza. El mensaje en su teléfono no era solo un recordatorio del pasado, era un eco de algo que había tenido que aplazar. La idea de reconectar con alguien que había formado parte de su vida en un momento significativo era a la vez emocionante y aterradora. Este contacto podía ofrecerle una oportunidad, pero ¿sería suficiente para cumplir con su ambicioso reto? Tomando un profundo respiro, decidió responder al mensaje. La respuesta debía ser estratégica y clara, reflejando no solo su interés, sino también su visión renovada. Recapituló lo que había aprendido desde que había comenzado su andanza en el mundo empresarial, la importancia de forjar alianzas. El éxito rara vez era un esfuerzo individual, era el resultado de colaboraciones y conexiones significativas. A medida que escribía, una oleada de emociones se apoderó de él. Este reencuentro podría significar no solo el fortalecimiento de su proyecto, sino un acercamiento a una parte de su vida que había dejado de lado por años. Al presionar enviar, sintió cómo las dudas y temores comenzaban a disiparse,
dando paso a la posibilidad de avanzar. El eco de la conversación con Carlos resonaba en su mente. A pesar del respaldo temporal que le ofreció su socio, sabía que cada día contaba. Así que estableció un plan. Tendría que nutrir no solo su propuesta, sino también oportunidades de contacto que le ayuden a sostener su argumento ante la Junta. Comenzó a esbozar un mapa mental en un cuaderno, un detallado esquema de cómo su idea podría materializarse. Las conexiones con viejos amigos, el impacto que podrían generar y los proyectos que emergían de esos vínculos empezaron a cobrar vida de repente. Eduardo también se sintió impulsado a buscar maneras de involucrar a su equipo. Necesitaba más que apoyo financiero. Necesitaba que cada miembro creyera en el propósito detrás de su visión. Llamó a una reunión informal, invitando a discusiones abiertas sobre caminos a seguir. La camaradería que generó fue un bálsamo, y poco a poco se fueron esbozando ideas que resonaban con la esencia de su propuesta. Sin embargo, la ansiedad no se desvanecía. Durante los días posteriores, la presión de presentar resultados tangibles comenzó a hacerse evidente. Las noches se tornaron en insomnio. Cada dato de mercado, cada tendencia analizada se volvió una obsesión. La idea de no cumplir con las expectativas de Carlos, o peor aún, de fallar en su empeño personal, era un peso que lo mantenía despierto. Un día, mientras volvía a casa, un suceso inesperado lo sacudió. Un grupo de autos negros rodeó su vivienda al llegar. La extrañeza de la situación se transformó rápidamente en una bruma de preocupación. ¿Era una simple coincidencia? ¿Un signo de alarma de que su vida personal se estaba entrelazando peligrosamente con la profesional? La adrenalina corría por sus venas mientras continuaba su jornada. Cada encuentro con Carlos, cada reunión con su equipo, se veían ahora en un nuevo prisma de tensión e incertidumbre. De repente, cada acción comenzaba a tener más peso y cada decisión a traducirse en una hoja de ruta hacia lo inesperado. Las posibilidades se diluían ante él, y la necesidad de asegurar ese plan lo impulsaba a avanzar más que nunca. Un cambio estaba en el horizonte, pero Eduardo entendía que el verdadero desafío surgía no de las amenazas externas, sino del tumulto dentro de él mismo. Al entrar a casa, su teléfono vibró nuevamente. Era el antiguo amigo, confirmando que podían verse pronto. La posibilidad de un nuevo comienzo se intensificaba, y con ella la pregunta que se instalaba en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que este reencuentro podría traer consigo? Su camino hacia esa reunión estaba por comenzar, y con él la inminente incertidumbre de lo que significaría para su futuro. Eduardo despertó temprano, el rayo de sol colándose entre las cortinas y recordándole que el tiempo no se detiene, incluso cuando su mente batallaba con dudas. La reunión con su amigo estaba programada para esa tarde, y una mezcla de adrenalina y ansiedad lo mantenía en vilo. La noche anterior vació su mente intentando prepararse, pero cuanto más pensaba, más abrumadoras se volvían las posibilidades. En el camino a la oficina, su mente divagó entre recuerdos y emociones. Aquella persona, su amigo de antaño, era alguien que había visto sus tropezones, pero también sus pequeños triunfos, un espejo polvoriento de su pasado. Sin embargo, Eduardo sabía que el pasado no siempre se traducía en apoyo en el presente. Su mirada se posó en los edificios que pasaban, símbolos de esfuerzo y dedicación, mientras él lidia con sus propias inseguridades profesionales. Al llegar a su oficina, se encontró con un ambiente de expectación.
Su equipo había estado trabajando en detalles que sí podrían impresionar a la junta directiva. Las mesas estaban cubiertas con diagramas y análisis de mercado que ellos mismos habían elaborado. Esfuerzos que reflejaban un deseo de contribuir. Pero en lugar de sentir orgullo, Eduardo sintió el peso de ser la figura central, el responsable de todo. Convocó a su equipo para revisar los avances. En cuanto comenzó a hablar, su voz se titubeó, haciéndose eco del revuelo interno que lo atormentaba. Con cada palabra, su inseguridad se disfrazaba como una falsa calma. «Tenemos que enfocarnos en la visión», dijo, intentando inyectar un sentido de propósito. Sin embargo, el eco de su propia voz resonaba vacío. En una pausa desprevenida, observó a su equipo. Sus rostros reflejaban una mezcla de interés y duda. Nadie se atrevió a interrumpirle, pero Eduardo sabía que algo no encajaba. Parte de su liderazgo debía ser forjar la conexión, y en ese momento se dio cuenta de que había olvidado hacer precisamente eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven la propuesta? Esta simple pregunta, un acto de vulnerabilidad, parecía liberar a sus colegas, y pronto las ideas comenzaron a fluir. Durante la conversación, las inquietudes fueron saliendo a la luz. Sus colaboradores hablaban de las amenazas del mercado y, para sorpresa de Eduardo, expusieron un camino alternativo que podría ser más rentable. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que hasta aquel momento había estado sustancialmente aislado en su enfoque. Se sintió aliviado y frustrado a la vez. En medio del intercambio, la idea de trabajar en conjunto, de aceptar diversas perspectivas, resonó en su mente con una claridad inesperada. A menudo había visto la colaboración como una mera estrategia, pero en ese momento comprendió su verdadero valor. Era el talón de Aquiles de su enfoque, y ahí radicaba la solución. La conversación culminó en promesas de fortalecer su propuesta, y Eduardo se sintió revitalizado por esa nueva energía grupal. Sin embargo, el peso del inminente encuentro con su amigo seguía presente, un recordatorio de lo que estaba en juego. Esa noche, mientras se preparaba para la reunión, revisó los mensajes en su teléfono. No pudo evitar notar la cantidad de notificaciones sobre el incidente del grupo de autos negros, una imagen inquietante de su vida personal y profesional entrelazándose. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de su amigo. «Esta tarde es importante para ambos. No llegues tarde». Las palabras se instalaron en su mente como un faro. La urgencia de aquella frase le trajo una mezcla de anticipación y temor. Eduardo sabía que este reencuentro significaría no solo revivir viejas amistades, sino también confrontar partes de sí mismo que había ignorado. Al llegar al lugar de la cita, se detuvo un momento. La posibilidad de impactar en su vida era palpable, pero también lo era el temor a los fantasmas del pasado. Con un último suspiro, empujó la puerta, y al entrar, una sensación de determinación lo conquistó, pero en el fondo, una pregunta crucial surgió. ¿Sería capaz de demostrar quién era realmente y afrontar lo que esta nueva etapa requeriría? La respuesta estaba a punto de revelarse. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del café, creando un ambiente cálido, pero tenso. Eduardo se sentó frente a su amigo, Julián, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y expectativa. La conversación comenzó con trivialidades, pero la inquietud de Eduardo crecía por debajo de su fachada tranquila. «¿Cómo has estado, Eduardo? ¿Ha pasado tiempo?», preguntó Julián,
con un tono más casual de lo que la situación permitía. Eduardo asintió, su mente tambaleándose entre el deseo de compartir su evolución y el temor de ser juzgado. Sentía que estaba en la cuerda floja, dispuesto a caer. «Bien, supongo», contestó buscando las palabras adecuadas. Pero el eco de la inseguridad resonaba en cada sílaba. Mientras hablaba, se dio cuenta de que la expectativa de Julián lo irritaba y al mismo tiempo lo impulsaba a ser más vulnerable. Esas palabras, supongo, eran un reflejo de cómo a menudo se había escondido detrás de la mediocridad para evitar el riesgo de brillar. Eduardo tomó un sorbo de su café, sintiendo el calor del líquido que contrastaba con el frío de sus pensamientos. Julián le habló sobre su éxito en el mundo empresarial, las alturas que había alcanzado, y cada palabra se sentía como un golpe en el estómago. El éxito ajeno lo obligaba a meditar sobre su propia vida, sobre los caminos que había tomado. Percibió que no quería ser solo el espectador de su propia historia. Mente enérgica, pero cuerpo paralizado, eso era lo que se sentía. ¿Y tú? ¿Cuándo darás ese salto que todos sabemos que puedes dar?, preguntó Julián, pinchando en la herida que Eduardo llevaba oculta. La pregunta lo hizo tambalear internamente, enfrentándose a su miedo más visceral, la posibilidad de fallar de nuevo. No era solo el miedo al fracaso, era el peso de las expectativas, tanto personales como ajenas. «Quizá este sea el momento», murmuró Eduardo, su voz baja y reflexiva. Las palabras brotaron de su interior como un destello de inspiración. Comprendía que estaba pasando por una metamorfosis. La conversación debía girar en sus propios términos. ¿Debía tomar el control? No era solo una reunión, era una oportunidad para redefinirse frente a una figura importante de su historia. Siempre he considerado que el apoyo de los amigos es fundamental, y dudó, buscando la franqueza adecuada. Finalmente, continuó. «Me siento estancado. He visto cómo un equipo puede gestionar sus desafíos en lugar de soltar todo el peso a un solo individuo. Pero, ¿yo quién soy para pedir algo más?». Julián lo miró directo a los ojos. «No eres el que tiene el peso, Eduardo, eres el que puede compartir la carga. No puedes cargarlo todo tú solo». Esa verdad resonó dentro de él, como un timbre claro en medio de la confusión. ¿Cómo había llegado a creer que era un lobo solitario? La revelación lo golpeó. En su afán de demostrar su valía, había perdido la noción de la colaboración. Los autos negros de la duda y la inseguridad no debían dominar su vida. Con ese nuevo entendimiento, Eduardo se sintió revitalizado. Quizá lo que necesito no es el éxito individual, sino construir la fortaleza desde el equipo. La determinación se apoderó de él y por primera vez el temor se batía con la esperanza. A medida que la conversación avanzaba, Eduardo comenzó a esbozar su visión. La chispa que había desaparecido durante años estaba regresando. La interacción con Julián lo empujaba a soltar el lastre y explorar nuevas rutas. Había un mundo de posibilidades esperando, y él finalmente estaba dispuesto a ser el protagonista. Sin embargo, el eco de un mensaje previo zumbaba en su mente, recordándole que el universo parecía tener otros planes para él. Un ruido sutil en su teléfono lo sacó de su ensueño. Era otra notificación que lo hacía mirar hacia el futuro, una sombra de incertidumbre acechando en la esquina de su conciencia. Lo que había surgido como un reencuentro se transformaba en un catalizador para decisiones cruciales. Ya no podía ignorarlo. Mientras un nuevo aire de confianza lo abrazaba, una voz lejana susurraba en su mente:
el momento decisivo se aproxime nuevamente. ¿Estaba Eduardo listo para enfrentarse a lo desconocido y salir triunfante de esta encrucijada? La respuesta aguardaba, pero él sentiría el peso de esa elección pronto. Eduardo dejó escapar un suspiro y con una sacudida de determinación decidió abrir la notificación en su teléfono. Las palabras aparecieron en la pantalla. El comité está ansioso por discutir su propuesta. ¿Estás disponible para una reunión esta semana? De inmediato, fue como si una correntada de adrenalina recorriera su cuerpo. No era solo un mensaje, era una puerta abierta a la oportunidad que había estado eludiendo. Sin embargo, el ensueño se vio interrumpido por una oleada de dudas. Su mente comenzó a cuestionar su valía. ¿Era realmente el momento de presentar su propuesta? Durante años había vivido con la sombra de un fracaso pasado, un proyecto que se había derrumbado y con él una parte de su confianza. Recordó la sensación de decepción que lo había perseguido, un eco que ahora se intensificaba en su interior. —¿Estás bien, Eduardo? —preguntó Julián, sacándolo de su trance. La voz de su amigo le recordó que tenía aliados, personas que creían en él, pese a sus inseguridades. «Es solo un mensaje, no es una sentencia», se dijo a sí mismo. Gradualmente, su mente empezó a reconfigurar esas ideas de derrota en una narrativa de fortaleza. «Quizá deberíamos verlo juntos», sugirió Julián, notando el cambio en la expresión de Eduardo. A veces, el solo conversarlo puede hacer que todo se sienta más manejable. La propuesta resonó en su mente como un faro. Educarse a través de la colaboración, eso era lo que necesitaba. Se permitió un leve asentimiento, sintiendo que, por primera vez, hablaba con propiedad sobre su futuro. Mientras debatía sobre cómo abordar su propuesta, la conversación se tornó fructífera. Discutieron los detalles, los potenciales obstáculos y cómo podrían sortearlos. Julián le ofreció una perspectiva valiosa, y en ese intercambio, Eduardo sintió que el miedo comenzaba a disiparse. Era como si cada palabra pronunciada lo acercara a una versión más fuerte de sí mismo. El bullicio del café a su alrededor se tornó apenas un murmullo en el fondo. Eduardo comenzó a delinear ideas, sintiendo que las piezas de un rompecabezas vago empezaban a encajar. Se dio cuenta de que poseía más herramientas de las que había imaginado. Esas pequeñas revelaciones alimentaron su autoconfianza y lo empujaron a planear en lugar de temer. Una vez finalizada la charla, Eduardo se enfrentó a la decisión que había estado evitando. No podría permitir que el pasado dominara su presente. Se negó a ser un mero espectador en su vida, porque había llegado el momento de ser el director de su propio destino. Después de despedirse de Julián, Eduardo se dirigió a casa, el corazón latiendo con fuerza. La noche se había llenado de posibilidades y su mente tejía escenarios de éxito en lugar de fracasos. La claridad emergía donde antes había incertidumbre. Sin embargo, al llegar a su puerta, un extraño escalofrío recorrió su espalda. Una fila de autos negros brillantes estaba estacionada en la acera frente a su casa. Un grupo de figuras salía de los vehículos. La iluminación del alumbrado público revelaba trajes oscuros y miradas decididas. Una inquietud brotó en su interior. ¿Qué significaba su llegada? En un instante, su mente se llenó de preguntas. ¿Era una coincidencia o un mensaje claro de que las decisiones que había tomado lo habían llevado a este nuevo enigma? Las oportunidades habían llegado, pero también las sombras del pasado. ¿Estaba Eduardo preparado para afrontar no solo su futuro, sino también lo que había dejado atrás?
La respuesta flotaba en el aire, el susurro de un reto que necesariamente debía enfrentar. Eduardo se movió con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía espeso a su alrededor. Aquellos autos negros, imponentes y silenciosos, parecían estar allí únicamente para él, como si el universo hubiera decidido poner a prueba su valentía. La angustia lo invadió, pero también una chispa de desafío. No podía dejar que el miedo lo paralizara ahora, justo cuando había empezado a recuperar su impulso. Decidió dar un paso al frente, un acto reflejo de confrontación. Se acercó a la ventana, espiando a través de las cortinas. A lo lejos, las figuras se movían con una fluidez casi mecánica, como si hubieran ensayado esta llegada. Cada paso que daban resonaba en su mente como un tambor de batalla. Esta no era la primera vez que sentía que su vida tomaba un giro inesperado, pero sí era el momento de actuar, no de huir. Con determinación se dirigió al pasillo y encendió la luz de la sala. La luminosidad cortó la oscuridad, desmitificando al grupo. Eran 3 hombres, en un diálogo bajo pero intenso, que de vez en cuando alzaban la vista hacia su dirección. Eduardo sintió que la tensión crecía. No había nada que pudiera hacer para desviar su atención. ¿Por qué estaban allí? ¿Eran parte de un viejo conflicto que había logrado enterrar? La ansiedad le provocaba dudas, pero también la impulsaba a afrontar lo inevitable. Al bajar las escaleras, una corriente de determinación reemplazó al pánico. Sabía que ocultarse no era una opción. Si vienen, que vengan, se decía, mientras su mente procesaba estrategias para una posible confrontación. Tal vez podían ofrecerle una oportunidad, o quizás, simplemente, querían recordarle sus fracasos. Sea lo que sea, debo estar listo. Al abrir la puerta, el aire frío lo envolvió, y su mirada se posó en los hombres. Uno de ellos, el de en medio, era más alto y tenía un porte imponente. Se adelantó, pareciendo el portavoz del grupo. «Eduardo Torres, ¿correcto?», preguntó, y su voz resonó con un matiz de autoridad. «¿Quiénes son ustedes y qué buscan?». Eduardo respondió, intentando no dejar que su inseguridad le jugara una mala pasada. «Venimos a hablar sobre tu propuesta», dijo el hombre. La mención de su propuesta lo golpeó como una piedra. El comité había sido solo un primer paso, y ahora estaba frente a personas que podían gravitar su destino. Era un instante decisivo, una encrucijada entre los ecos de su pasado y las promesas del futuro. La conversación fluyó rápidamente. A medida que discutían puntos clave de su propuesta, cada respuesta que daba dejaba caer pesadas capas de duda y nerviosismo. Cada palabra era un testimonio de su crecimiento. Eduardo no solo recitaba su propuesta, sino que defendía su visión con una seriedad que él mismo no sabía que poseía. Aquí, ante ellos, demostraba que había cambiado, que estaba listo para enfrentarse a su legado y decir «no más». A medida que la discusión avanzaba, se dio cuenta de que esas figuras, antes lejanos y amenazantes, eran simplemente personas, al igual que él, con intereses y ambiciones. Esta revelación unió en él el sentimiento de que el pasado era un puente que debía cruzar, no una prisión que lo atormentara. Sin embargo, en un giro inesperado, el hombre alto mencionó un antiguo socio de Eduardo, alguien que había estado involucrado en el fallido proyecto del pasado. La mención de ese nombre liberó un torrente de emociones en su interior. ¿Qué buscaban realmente? ¿Sería posible que sus errores se repitieran? La conversación se convirtió en un combate mental, cada pregunta un golpe, cada respuesta un bloque colocado en su construcción personal. El diálogo, aunque tenso,
lo retó a perfilar su verdadero ser, a confrontar sus inseguridades y a reafirmar su deseo de sobresalir, no solo para él, sino para aquellos que aún creían en él. El clímax del encuentro se sintió a milímetros de distancia. La oportunidad que tanto tiempo había esperado estaba aquí, pero también el riesgo de que todo volviera a derrumbarse. La balanza pendía de una decisión que Eduardo tendría que tomar pronto. Mientras una sombra de duda amenazaba su claridad, había un nuevo giro en la conversación que podría decidir su destino. Pero antes de que sigamos, debo preguntarte algo fundamental. La voz del hombre alto interrumpió su concentración. Eduardo respiró hondo, preparado para lo que vendría, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Eduardo respiró hondo y sintió cómo la tensión en el aire se intensificaba. Frente a él, el portavoz parecía evaluar su reacción ante la pregunta que estaba por formular. No podía ignorar que esto podría ser el momento decisivo. Durante años había permitido que sus inseguridades lo limitaran, y ahora aquí estaba, con la posibilidad de reescribir su historia. ¿Estás dispuesto a asumir riesgos reales por tu proyecto?, preguntó el hombre, su mirada fija e incisiva. Esa simple pregunta resonó en su mente como un trueno. Eduardo se dio cuenta de que la respuesta no era simplemente sí o no. Era un reflejo de su transformación, una prueba de su crecimiento personal. Por un instante se vio a sí mismo, el hombre perdido entre logros vacíos, y el nuevo Eduardo, que había comenzado a reconectar con sus raíces. Sí, estoy listo para asumir riesgos, respondió con firmeza. Sus palabras fluyeron de su interior, cada sílaba pesando con la certeza de su decisión. No estaba dispuesto a dejar que su pasado dictara su futuro. Al contrario, aprendería de él. Los hombres intercambiaron miradas, y eso lo hizo sentir que había penetrado en una esfera de confianza. El portavoz continuó, animado por la respuesta de Eduardo. Comenzaron a discutir en profundidad su propuesta. Cada punto que defendía era acompañado por datos que mostraban cómo podía no solo cumplir con sus objetivos, sino también empoderar a su comunidad. Mientras hablaban, Eduardo notó que la tensión se transformaba en entusiasmo. Los tres hombres no eran adversarios, eran aliados potenciales que estaban dispuestos a escuchar su visión. La conversación se convirtió en un intercambio dinámico de ideas, y a cada momento sentía que su propósito se reforzaba. A medida que la discusión avanzaba, los hombres empezaron a plantear críticas constructivas, desafiando a Eduardo a fundamentar aún más su proyecto. Su mente, que antes se llenaba de ansiedad al encarar críticas, ahora vibraba con la emoción de resolver problemas, de encontrar soluciones innovadoras. Cada pregunta se sentía como un ladrillo más en la edificación de su legado. Antes de que la noche llegara a su fin, el portavoz expresó algo que lo dejó sorprendido. Eduardo, hemos visto tu evolución. Este no es solo un proyecto, es un llamado a la acción. Queremos ayudarte a traerlo a la vida, pero también debemos verte comprometido hasta el final. La oferta resonó en su corazón como un canto de sirena. No era solo la oportunidad de conseguir financiamiento, era un llamado a la autenticidad, un reacercamiento a su esencia. Aceptar su oferta significaba lateralizar su incomodidad y finalmente dar a su legado el valor que merecía. Por supuesto que me comprometo. Estaré presente en cada etapa. Esto no es solo un proyecto pasajero para mí. Es una parte fundamental de mi vida, contestó, sintiendo que había dado un paso vital,
hacia su realidad renovada. La conversación llegó a su cúspide. Al finalizar la reunión, Eduardo sintió que había ganado algo más que un acuerdo. Había conquistado su propio miedo. Su confianza había crecido exponencialmente y con cada palabra pronunciada, cada argumento defendido, había demostrado a sí mismo que tenía lo que se necesitaba para liderar. Los hombres se despidieron con apretones de mano firmes, un gesto que simbolizaba no solo la unión de fuerzas, sino también la validación de su viaje. Mientras cerraba la puerta, Eduardo sintió una oleada de satisfacción recorrerle el cuerpo. La sombra de sus fracasos pasados ya no lo seguía. Al contrario, ahora formaba parte de su historia de superación. Tomó un momento para reflexionar. Había renacido a través de este proceso. La desconexión que había experimentado inicialmente se había transformado en conexión, no solo con su pasado, sino también con su futuro. El sueño de construir algo significativo estaba al alcance de su mano. Esa noche, sentado en su escritorio, Eduardo esbozó su visión como nunca antes. El plan que había comenzado a delinear en su mente comenzaba a cobrar vida de manera palpable. Se comprometió a usar su plataforma no solo para crecer en el sector empresarial, sino para dar voz a aquellos que antes había dejado atrás. La satisfacción lo inundó. Había recuperado su esencia y se había enfrentado a sus demonios. La historia de su vida comenzaba a revelarse como un viaje de aprendizaje, renacimiento y potencial infinitos. Su legado personal podría alzarse y resonar en su comunidad. Todo gracias a la transformación que se había permitido experimentar. A partir de ese día en adelante, Eduardo no sería solo conocido como un magnate de la tecnología. Ahora sería un hombre con un propósito, un legado que honrar, un hermano que había encontrado su camino de regreso a casa. Ahora es su turno de actuar. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuden a que más personas vean estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.